Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Triunfo 96.9 FM se place en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Te saludo en el nombre de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué bendición en esta hora poder llegar ante tu consideración para hablar de la palabra del Señor en una temporada como esta, que dentro de la expresión cristiana en muchos lugares se habla de la Biblia, de la importancia de la palabra del Señor, y es algo que debemos revisitar, evaluar, pensar y reflexionar sobre lo mismo, ya que la Biblia es la revelación de Dios al ser humano, la propuesta racional, como decía uno de los teólogos, para que la humanidad pueda acercarse a los textos y ser guiados por la revelación de Dios. Y hay que regresar, creo yo, a lo que es la centralidad de la palabra, ya que la verdad no es negociable, la verdad no es relativa, como en un tiempo como ese, que la gente construye su verdad y se pierde todo marco de referencia. Por eso es importante que miremos la Biblia. Me gusta mucho el Salmo 19, porque el Salmo 19 hace una descripción de lo que es la palabra de Dios y la contrasta o la ilustra con lo del sol, ¿verdad? Que cuando sale alumbra todo, que cuando el sol sale su calor lo agarra todo. De la misma manera, pues la palabra de Dios alcanza todo, alumbra todo. Y en un tiempo como este debemos respetar la verdad de lo que Dios ha revelado, ya que estamos viendo cosas que, por ejemplo, ha entrado en las corrientes culturales una relatividad. Lo que antes era malo, hoy se le llama bueno. Lo que siempre ha sido bueno, pues hoy es malo o es relativo. Y hay movimientos y gente que tiene un argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, y para poderlo sostener, pues quieren cambiar las cosas. Una de las corrientes que está azotando en este tiempo se llama el revisionismo. ¿Qué rayos es eso, pastor? Bueno, eso es lo que es, que me meto en la historia para revisarla, para desde ahora hacer un esfuerzo por cambiar cosas que están establecidas para alinearlas con mi nueva visión. Por ejemplo, como están estos movimientos de los pedófilos y los abusadores de niños y todo eso, pues empiezan a buscar personajes de la historia para decir que era homosexual, que si Da Vinci, empiezan por ahí, para tratar de buscar a alguien de renombre que tuviera la misma conducta y el mismo desvío para ellos sentirse bien en este tiempo. Empiezan con otras cosas, no, que Cristóbal Colón no entró por aquí, no, que entró por allá, y va a haber otro que va a decir que nunca entró. Y empiezan con esa bobería para borrar la historia y poder acomodar lo nuevo como la gran cosa. Eso es una de las verdades que tú estás viendo en este tiempo. Tú tienes un relativismo que para los años 60 se le dio bien duro con un autor que se llamó Joseph Fletcher, que escribe un libro llamado Ética de Situación. Y con ese libro él empezó a reflexionar, y se metieron en todos los seminarios y atacaron duro los lugares que son las escuelas de profetas para pensar a vender unas cosas, unas ideas para llevar las conductas de los seres humanos, a veces sí, a veces no. Y te ponían el gran ejemplo de que tú ibas a un campamento penal, como lo que hicieron los alemanes, secuestraban tu familia allí y los empezaban a matar. Entonces agarraban a una mujer y le decían, mira, para que tu marido no lo asesinemos, tienes que tener relaciones conmigo, decía el guardia. Pues entonces si ella accedía, pues entonces era relacional. Para salvarle la vida al esposo, pues tenía que acostarse con el guardia, y empiezan con toda esa babosada y esa idiotez para forzar a la gente a que considere opciones, que abandonen la ética de lo que es su esencia. Y por ahí empezó Fletcher, y por ahí se fueron detrás un montón.
Y empiezan entonces a llevar al pueblo a dudar. O sea, ellos a tú abandonan lo fundamental y entonces aplicas reglas, si es que las hay, de manera distinta a las personas. No es lo mismo que delinca una persona a que delinca un amigo del alma. No es lo mismo que delinca una persona que cometió un delito bajo los efectos de sustancia, pues un adicto, antes le decían eso es un tecato, y por ahí seguían. Hoy en día, si es el hijo de la persona, no es que esté enfermo, es que tiene una condición. Recuerdo una señora una vez que vino, no, es que mi nene tiene problemas, él siempre ha estado en programa especial del Departamento de Educación para justificar sus conductas, pero había preñado 3 chamacas. O sea, ven acá, pues llévalo a castrar o algo, porque de verdad que con ese cuento va a seguir trayendo niños a este mundo, no trabaja, es un vago. O sea, cosas así, tú las miras y tú dices, wow, ¿qué está pasando? Acomodan las conductas dependiendo de quiénes sean los autores. Y quizás ha trascendido en el dominio público, ¿verdad? No es lo mismo un narco de por ahí que lo agarren lavando dinero a un potentado que lo agarren lavando dinero, un prominente abogado, una figura. Y ese, cuando tú buscas bien, el resultado del caso de ese es que ni lo acusan, le archivan los cargos y vámonos por aquí para abajo, frente a cualquier otro ser humano. ¿Por qué? Por la relatividad. El acomodar que algunas cosas son buenas y otras cosas no son buenas dependiendo las circunstancias o las personas. Y tenemos que mirar entonces que necesitamos regresar a la palabra. Y antes que todo de seguir con esta reflexión, te invito a que me llames al 787-999-0335. Si quieres reflexionar a esto que estamos conversando, puedes llamarnos. Está la hermana Rosemary y la hermana Socorro en los teléfonos para recibir tu llamada. Y si quieres reaccionar a esto, si hace falta o no regresar a la palabra de Dios en este tiempo, eso en términos generales por encima, pero tú tienes lugares donde iglesias que se supone que lo central es la escritura, la palabra de Dios, de momento empezaron a sacar la palabra, a poner otro tipo de literatura, empezaron a usar otro tipo de enfoque. Y de momento tú ves que empiezan a meter mucha relatividad, empiezan a poner mucha sociología, empiezan con mucha antropología, empiezan a traer unos recursos literarios, gente que empieza a eliminar la palabra o ponerla al lado y traen como verdad cómo cambia el ser humano. Pues mira, vamos a usar la psicología, vamos a usar las terapias y perfecto, todo eso puede ayudar. Yo soy de los que creo que la psicología, las terapias, son parte de los dones de ciencia que Dios reparte, de los dones de sanidad que Dios reparte, la medicina, por ejemplo. Y Dios tiene poder y reparte. Y tú vas a un buen psicólogo que te ayuda a reflexionar. La función de estos psicólogos es poner a la gente a pensar, que con las mismas herramientas que la gente tiene por dentro, despierten, vuelvan en sí y digan, mira, es verdad, yo puedo cambiar, puedo hacer esto. Claro, eso es el esfuerzo humano, la parte volitiva del ser humano. Pero nosotros también tenemos lo que viene siendo la gracia, la misericordia de Dios, el poder de Dios, que es lo que hace una gran diferencia, ¿verdad? El ser humano cambia, transformado por el Espíritu Santo de Dios. Pero lo que quiero traer con esto es que empezaron a soslayar la palabra, perdonen, para traer unas ideas y unas cosas a los púlpitos. Y de momento empezaron a desviarse de la palabra y la gente empezó a descontrolarse. Y cuando empiezan a ocurrir una serie de conductas que no tienen base bíblica, pero lo quieren llevar al nivel de dogma, lo quieren llevar al nivel de una verdad central, que no tiene base en la Escritura. Y cuando tú miras esa realidad, tú dices, espérate, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, yo soy de los que creo que hay que preparar el corazón, tenemos que inquirir en la palabra de Dios, tenemos que cumplirla y enseñar todos esos estatutos. Cuando vamos a Esdras, vaya conmigo a Esdras capítulo 7, verso 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, yo tengo que prepararme, como dice Esdras capítulo 7 y verso 10, preparar mi corazón para buscar la palabra de Dios, abierto a que el Espíritu Santo de Dios me alumbre, me ilumine. Encima de eso, una vez soy iluminado por el Espíritu Santo de Dios en esa palabra, la tengo que vivir, la tengo que poner por obra.
obedezco, y en la obediencia trae bendición. La verdadera sabiduría es obedecer a Dios. Y después que hago eso, la puedo enseñar, enseñarle a los demás. Ese es el propósito. Y yo creo que el mensaje de Jesucristo no es relativo, no es negociable. La salvación es una y es en Cristo Jesús. No hay otro camino a la salvación. Eso de que cualquier religión es buena y te conecta a Dios, esos son embustes del diablo. Yo quiero que tú sepas eso, que hay un solo camino a Dios. El mismo Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando sigo mirando el libro de Esdras, capítulo 9, yo quisiera que vayas conmigo a Esdras, capítulo 9, mirar los versos del 1 al 3. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Me detengo porque eso es Puerto Rico. Se han ido a Benín, África, a copiar rituales, perdónenme, de las conductas del vudú y de todo ese tipo de cosas y las traen aquí, discúlpenme, como si fuera algo cultural, como si fuera algo normal y aceptado. Yo tengo que decirte que eso no es correcto. Y dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué el pelo de mi cabeza y mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Esdras se queda estremecido porque esta gente empieza a copiar cosas de otras culturas que son paganas. Puerto Rico es una nación cristiana. Por eso en ocasiones yo he hecho expresiones aquí que hay gente que se ha molestado, pero lo tengo que decir, que uno de los que empezó con esto fue un abogado muy bueno, muy prominente, muy serio, muy decente. Ya murió. Fue un juez. Llega al Tribunal Supremo y una de las cosas que se hace en el Tribunal Supremo, en alguna de las reflexiones que se hace para ilustrar la ley, los jueces deben buscar fuentes de ley para interpretar la ley. Cuando la ley tiene unos issues para interpretar, tú practicas lo que se llama el derecho comparado. Busco cosas parecidas de otras naciones y las voy mirando. Y una vez voy mirando esas cosas de las otras naciones, gracias, qué bendición. Disculpen, he estado tosiendo porque es que esto ha estado interesante hoy. Tú comparas cosas de otras naciones para mirar la ley y poder iluminar el texto que estás interpretando. ¿Cómo lo hacen en Costa Rica? ¿Cómo lo hacen en Guatemala? ¿Cómo lo hacen en Venezuela? Otras naciones hispanas, por ejemplo, que tienen un trasfondo del Código Civil español. Todas esas naciones hispanas tienen un Código Civil que vino de España. Y ese código pues fue adaptado a las diversas naciones. Algunas cosas se copiaron, otras no se copiaron. Imagínense, en el caso de Puerto Rico es bien particular porque al venir los americanos en 1898 traen toda una tradición del derecho común, o el common law como se llama, y acá que era bien codificado, y de allá que viene mucha interpretación de los tribunales y de las tradiciones, pues se empiezan a conjugar. Se copian unas cosas aquí, pero otras prevalecen. Y frente a toda esa interpretación, pues los jueces tienen que hacer, mirar el derecho comparado. Vamos a mirar unas cosas. Eso puede funcionar para mirar la ley. El problema es cuando tú traes cosas que impactan la cultura para cambiar. Por ejemplo, hay tribus musulmanas que usan niños, que casan hombres de 40 años con nenas de 9 y de 8. Eso está en sus tradiciones. Y por ahí hay cientos de videos de eso, de ceremonias y cómo preparan esa nena. Las ponen, parecen unas muñequitas y aparece esta bestia o este animal al lado de esa mujer que lo que va a depredar, de esa niña, de esa bebé, lo va a depredar. Es una bestia. Totalmente, absolutamente. Allá es correcto. Aquí son animales.
allá eso está correcto, pero si tú traes eso y lo traes aquí, como lo están tratando de hacer, pues puede tener un impacto. Y esa es la parte que Esdras condena y dice, ven acá, aquí han ido a otras tierras de los cananeos, de los heteos, se fueron a Europa y se fueron, qué sé yo, a traer eso de meterle pasto a la gente aquí, meterle droga y hacer un parque de las drogas. Como 4 o 6 políticos que están corriendo ahora en esta campaña, que son otros pervertidos, que quieren legalizar todas las drogas. Mira esos criminales, porque son unos criminales, quieren copiar ese modelo de crear un lugar donde la gente va a meterse droga. Lo que no te dicen en Netherlands, por las mañanas tenían que ir a ese parque con unos carretones a recoger los muertos que se iban en sobredosis. Eso no te lo dicen. Pues te voy a explicar por qué lo quieren traer. Porque muchos de esta gente, como no tienen ingresos de igualas y cosas y guisos con el gobierno, o no tienen una empresa conocida, dependen de los donativos del narcotráfico. Como dijo un ex gobernador una vez, son eso y son narcotraficantes. Quieren entonces legalizar lo que han hecho ahora, lo que hizo Ricardo Rosselló cuando legalizó la marihuana, que es una de las cosas que él entendió que era uno de los grandes logros y por eso Dios lo puso donde lo tiene. Que legalizó la marihuana. Oh, wow, qué chévere está eso. Cuando tú miras eso, el propósito era agarrar los puntos de droga ilegales, convertirlos en legales. ¿Cómo? Pues tú creas unos adictos con licencia, que ahora le llamas pacientes de cannabis, y esos son los nuevos adictos, pero ya no son adictos, ahora son pacientes de cannabis. Entonces les da una licencia y el derecho a capiar, a comprar droga, y van a estos sitios que además de marihuana están vendiendo otras cosas, pero el Estado no los investiga, el Departamento de Hacienda nunca los va a visitar, el Departamento de Salud, ni te ocupes de eso. Ellos parece que no saben lo que está pasando. Y la policía, pues lamentablemente, tiene tanto que hacer que no da tiempo a hacer una buena investigación en estos sitios, que hay que entrar, hay que registrarlos, hay que metérsele allí, metérsele en la casa a los dueños de esto, para que ustedes vean lo que está sucediendo realmente en esta tierra. Eso es una verdad que usted no puede soslayar. Dicho esto, si tú logras legalizar esos puntos de droga, haciendo lo que hicieron con los centros de cannabis, después detrás bien va a venir la heroína, la cocaína, el fentanilo, porque como dice ese ex gobernador que está por ahí dando bandazos, las quiere legalizar todas, porque se lucran de eso. Ellos están en ese comercio, ellos están en esa empresa criminal, pero necesitan legalizar su dinero para echarlo a correr. Ahora mismo hay lugares donde hay dinero almacenado, como los boliteros de antes, que no tenían dónde meter ese dinero, no lo podían llevar al banco y los tenían en los closets de la casa. Y hay gente legendaria que se pegaba en la lotería toda la semana para poder ir, compraban un billete premiado para ir a la lotería y cambiar el billete y tener un cheque del Estado, ir al banco. Mira, se pegó. Hubo gente que se pegó con la lotería, el premio mayor, como 5 o 6 veces. Entonces, ¿qué suerte tiene ese? No, es que era un narco, era un criminal que lavaba dinero. Y de hecho, un caso llegó al Supremo, Pueblo versus Adorno se llama el caso, aquellos que quieran investigar lo que estoy diciendo. Pues esta nueva gente van más descarados, dicen vamos a legalizar la maldad. Es parte de la ética de situación de Fletcher, es parte de esa visión de relatividad que quieren traer. ¿Con qué se chocan? Bueno, chocan con que todavía hay bastiones de ética, de integridad, que no quieren eso. Hay una gran población, como por ejemplo una Alianza para Puerto Rico sin droga, que se supone que el Estado fomente, que ayude, que fortalezca, y esa gente los tienen arrinconados, le han ido recortando fondos. Y uno de esos personajes tuvo la desfachatez de decirle a esa gente, cámbienle en el nombre y le damos más fondos públicos. Así, porque como es una alianza para Puerto Rico sin droga, el mensaje es que las drogas son malas, y lo son. Causan daño, destruyen vidas, destruyen familias. Pero esta gente, como está en el narcotráfico, y miren recientemente casos de gente prominente, un acusado ahí le acaban de lavar la cara, está por la libre, lavando millones de dólares del narcotráfico. Bien, gracias, porque la relatividad entró. Yo quiero que usted sepa eso, que lo que yo estoy diciendo es una realidad social que está pasando. Y cuando tú miras esto,
tenemos entonces la realidad de que hace falta la palabra de Dios. Porque se han ido a copiar cosas de otras naciones y no miden el impacto que están aquí. Están yendo a copiar lo de la droga, están yendo a copiar toda esta cuestión del uso de niños, de bajar el consentimiento, y ahora toda la discusión es el consentimiento, si un menor puede prestar consentimiento o no. Abran los ojos, miren las plataformas de gobierno de los diversos partidos. Si no trona contra la droga, están en el narcotráfico. Sus líderes están recibiendo miles de dólares de eso y no los pueden sacar, y como no los pueden sacar, lo van a tratar de legalizar. Estados Unidos, un gobierno más de facto que el de Joe Biden, hay que demandarlo a hacer. Pues ese señor está cambiando la clasificación de la marihuana para poderla liberalizar, haciendo unas órdenes ejecutivas que eso es una cosa preocupante. Y con ese acomodo del derecho, lo que tratan es de empujar que los pueblos entren en unas conductas distorsionadas. Y cuando voy a Esdras capítulo 9, versos del 1 al 3, te dice, mira, estos nuevos mercaderes del templo se meten, están tratando de entrar a la iglesia, se han metido en algunos foros y algunos se autonombran pastores. Y tú ves que van a unos eventos por ahí y de momento son bien controversiales porque son pastores que están a favor de la droga, están a favor de la homosexualidad, están a favor del uso de niños, de que los niños consientan para unas conductas. Y tú los ves en ese discurso y tú tienes que mirar lo que dice la Escritura. Por su fruto los conoce. Llevan la gente con esto nuevo que se ha metido en una denominación histórica, que era una denominación seria. Están con esto del Dios Padre, Dios Madre. ¿En serio? Esos son unos líderes que se infiltraron. Algunos son homosexuales, otros son lesbianas, otros tienen una relación sodomita. Y como están en esa práctica, tienen que acomodar teológicamente lo que ellos viven y practican y lo que son. Un teólogo una vez que escribió un documento interesantísimo de la Biblia, de la homosexualidad y la Biblia, y empezó a comparar unas cosas, y empezó a hablar de la mezcla de hilos, y empezó a hablar de la mezcla de semillas, y si ya tú siembras calabaza y un árbol de mango, y empiezan con todo eso, pues, en ese código de santidad están las prohibiciones sexuales, pues si ya esto cambió, y habían prohibiciones de alimentos, dice el documento de este pervertido, y la iglesia hoy en día come de todo, brinca otro tema, deténlo ahí, porque lo que te está diciendo es que si la iglesia come de todo y está en el código de prohibición de la sexualidad también, lo que te está implicando es que la iglesia puede practicar, la gente puede practicar cualquier conducta aberrante. Eso es lo que implica el silencio después de ese párrafo. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque no tiene la integridad de escribir ahí que Hechos le presenta un lienzo a Pedro que le dice, levántate, mata y come. La iglesia hoy en día come de todo, porque el Señor bajó un lienzo y dio unas instrucciones. Pero eso ellos no lo mencionan, porque tienen una agenda de empujar al pueblo a lo perverso. Son los Balaanes modernos de este tiempo, la doctrina de Balaam, que no se atreve a confrontar el pecado diciendo que es pecado, lo adoba y lo barniza, pero le dice a la gente, o los fomenta, los induce a pecar, a practicar el pecado. Entonces, eso es doctrina de Balaam, hace que un pueblo se pierda. La adoración a deidades femeninas, que es lo que esa denominación está haciendo, búscalo en el internet, en sus eventos ahora, empiezan a orar en el nombre del Dios Padre, Dios Madre, para enfermar la juventud que viene subiendo y confundirlo. Esa es teología lésbica y pederasta. Esa es teología de gente pervertida, que empieza con ese tipo de que si el Dios Madre, y lo enseñan en una institución religiosa que hay por ahí, que eso es increíble. El liderato que se ha podrido. Y por ahí tú sigues mirando lo que está pasando. Y yo quiero decirte que no se puede servir a dos señores. Mateo capítulo 6 lo dice bien claro. Ninguno puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a los Baales. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Por eso es que tengo que ir al libro de Esdras. Esdras hace la advertencia. Esdras dice, yo rasgué mis vestidos cuando escucho que esta gente empieza a escudriñar otras fuentes que no son la palabra de Dios para traerlas al pueblo y dárselas como si fuera correcto.
otro de los profetas, creo que es Miqueas o Malaquías, tengo que chequearlo, me disculpan, dice, le están dando pan inmundo a este pueblo. Profetas que son unos enfermos, que son unos pervertidos, que son unos perversos, que logran infiltrarse en una denominación, pasan un proceso porque la inteligencia, cualquier persona con inteligencia promedio puede pasar un seminario, pero que tenga un llamado de Dios, eso es otra cosa. Y encima de eso puede pasar el proceso y se vende bien, y si está en el combo de los liberales, pues le dan una credencial y por ahí sigue, va a un púlpito y empieza a hacer daño, empieza a lanzar sus idioteces desde un púlpito, que si la Biblia tiene errores, que si Pablo no escribió eso, que Cristo no dijo aquello, que hay 4 Isaías o 3 Isaías. Para ellos el libro de Isaías es una ensalada de varios autores. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan con ese proceso de atacar los autores, atacan la credibilidad de los autores, empiezan a sembrarle duda a la gente de los autores, y por lo tanto la próxima conclusión es que si tú dudas de los autores, vas a tener que dudar del contenido. ¿Y qué logran ellos con eso? Acomodar su vida inmunda, acomodar su doble vida. Y los verás visitando el mundo, terminan vendiendo pasajes y dando cursos por ahí, pero la realidad monda y lironda es que se han apartado de la palabra de Dios. Y por eso yo me gozo que durante el mes de septiembre la iglesia celebra el mes de la Biblia. Se hacen esfuerzos para proclamar y llevar la palabra de Dios. Y yo hago un llamado como el que hace Esdras capítulo 10. Y aquí le hablo al liderato, le hablo a gente que tiene que abrir los ojos. Esdras capítulo 10, versos del 9 al 12, dice lo siguiente, escuchen lo que dice. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén. Dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo sobre sí el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. ¿Qué hay que hacer? Número 1, limpiar los púlpitos, remover esa escoria que enferma a los rebaños, que son gente que están horneando pan inmundo, predicando y enseñando estilos de vida aberrantes a la palabra de Dios, empezando a cuestionar la identidad de la gente, diciendo que pueden elegir lo que quieran elegir, porque Dios es amor, y empiezan a estirar como un chicle el amor de Dios. Y yo quiero decirte que el amor no es pecaminoso, que Dios no se equivocó con el cuerpo que te dio. Y tú tratar de cambiar eso es contaminar el púlpito. Y se han metido, lograron entrar a un seminario que hay por ahí en San Juan, a enfermar la gente con eso. Hay que limpiar los concilios. Hay concilios que tienen adentro un grupito de personas que tú los notas por sus manerismos, tú les notas su vida personal, llegan a unas posiciones y quieren empezar a meter, son como las hormigas, que tú ves que aparece una y de momento a los 5 minutos aparecen como 5 o 6, te llenan el movimiento de ese tipo de mentalidad. Continuamos hablando de la centralidad de la palabra del Señor. Saludos a Israel Bermúdez, que me ha traído un material muy bueno, donde él me dice, mire pastor, hace falta regresar a la palabra, hace falta volver a los fundamentos. Y lo que he tratado de trabajar en esta primera parte del programa, mire este documento que está aquí, este documento el Barna Institute lo publica, es el Centro de la Familia, del Family Research Council, también el Centro del Worldview de la Biblia y el Senior Research Fellow. O sea, son varias entidades, gente que pertenece a estas entidades. Y aquí tienen una encuesta que se hizo en Estados Unidos, hablando a gente adulta que va a la iglesia, cómo ven ciertos issues sociales. Mira qué cosa tan interesante está eso. Y encuentran, por ejemplo, que el 20% de estas personas adultas que van a la iglesia reclaman que no tienen una visión bíblica de la sociedad.
Usted tiene un 20% de personas que no están viendo una pertinencia entre la escritura y lo que está pasando. Que hay un gran por ciento que dice, mira, es importante que sí, un 80% te dice que sí. Pero cuando tú empiezas a mirar los diversos demográficos que hay aquí, el impacto que debe tener la palabra, por ejemplo, aquí hay una tabla que dice la deseabilidad personal en la iglesia de que se ofrezca un entrenamiento en tópicos o temas relacionados a issues sociales. Por ejemplo, la responsabilidad social y política, que ese tema hay que trabajarlo. Pues un 56% de las personas entienden que no, un 44% entiende que sí. O sea, cuando una iglesia pierde la visión de lo que es el impacto social, pues tiene un problema evangelístico, tiene un problema de ministrar una sociedad. Por ejemplo, nosotros estamos empezando a luchar para tener un centro que va a darle ayuda a niñas embarazadas, jóvenes embarazadas, a personas embarazadas que necesiten apoyo, necesiten ayuda. Predicamos contra el aborto, señalamos como criminales a estos médicos asesinos que agarran un bebé saludable y lo destruyen en el vientre materno. Damos apoyo a las mujeres que están en ese proceso porque están vulnerables, tienen desde problemas hormonales hasta la presión de grupo, o un hombre casado fue el que las embarazó, o un líder de algún sitio, y tienen ese bombardeo encima. Y en ese momento de vulnerabilidad le caen encima para que aborten. Mucho. El otro día había una ex senadora por ahí dando bandazos. Ella es una gladiadora de asesinar bebés en el vientre materno, porque es un derecho de la mujer hasta que su hija sale embarazada. Y empezó a celebrarlo por la radio en una emisora allá y la llamó un pastor de Ponce. Le dijo, oiga, está emocionada porque va a ser la abuela. Sí, esto es lo más grande. Oye, ¿por qué usted no lleva a su hija a abortar ya que usted defiende tanto el aborto? Eso la estremeció. Y ella dice, bueno, tenía que encajar, ¿verdad?, la emoción que tenía con eso que ella fomenta. Tuvo que decir, bueno, no, mire, yo lo digo con dolor. Si mi hija hubiese decidido abortar su criatura, pues yo tendría que aceptar eso. Yo me detengo y digo, ¿por qué lo aceptas con dolor? Porque tú sabes que eso está mal. Tú sabes que eso es un crimen, es un asesinato vicioso y nauseabundo. ¿Sabes? Es una cosa insólita. Por eso sería doloroso si tu hija hubiese ido a abortar. Porque tú sabes que está mal. Entonces, de eso, tener una influencia social para promover eso, lo que demuestra es una insensibilidad, demuestra falta de valor, y lo repito para que lo sigan diciendo, yo creo que una mujer tiene derecho a decidir si sale preñada. Ella lo decide. Pero una vez está embarazada, el niño tiene derecho a vivir, y el que le mandó la semilla para adentro también tiene derecho a decidir. Son 3 actores. 2 tienen mucha opinión en esto. Un niño que no tiene culpa, que tiene derecho a nacer, y un adulto que preñó, que también tiene derecho a que su hijo o su hija puedan vivir y lo pueda criar. Eso es una verdad. Pero cuando tú miras, y miren este documento que es del Centro de Visión Social y Bíblica, es una encuesta de gente adulta que va a la iglesia, lo publica el Family Research Council, así que si usted interesa esto, entre a la página del Family Research Council. Este documento es de junio del 2023. Mírelo aquí lo tiene, búsquelo y usted va a ver cómo gente en las iglesias, están aturdidos. ¿Y por qué están aturdidos? Porque hay un grupo aquí que, por ejemplo, en cuanto al aborto y los valores de la vida, dicen algunos que es bien deseable que se hable de estos temas, un 44%, mientras que un 56% no lo entiende deseable. Ese 56% está ajeno a lo que está pasando en la sociedad, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya los implosionó, les dijo no hay derecho a asesinar niños en el vientre materno, se los dijo en la cara, se lo publicó. Claro, se encuentran un presidente como el que tiene la nación ahora mismo, que espero que se termine ya de ir. Bueno, ya se fue, ya no está, gobierna otra gente, probablemente Planned Parenthood y esta gente que están metidos allí, pero la realidad es
que hay una pertinencia social de defender la niñez, de defender los bebés en el vientre materno. Ningún político se debe avergonzar de tronar contra eso. Y si esta partida de asesinos les molesta, pues que les moleste. Otro tema interesantísimo que hay aquí, la sexualidad humana. Miren esto está peor porque el 36% entiende que está muy bien empezar a discutir estos temas. Óyeme, y el 64% no le ve pertinencia. Son de ese grupito que se metió con esa visión psicológica de que los niños escojan su religión y que déjalos tranquilos para que ellos escojan. ¿Y dónde está el instruye al niño en su camino? Para que aun cuando sea viejo no sea parte de él. 999-0335, quiero dedicar estos últimos minutos del programa. Pastores y líderes, maestros de escuela bíblica, me pueden llamar 999-0335. Tengo a la hermana Rosemary y a la hermana Socorro en el teléfono. Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si crees que se deben hablar de estos temas en las escuelas bíblicas, sobre la responsabilidad social, sobre la responsabilidad política, sobre el aborto, sobre el valor de la vida, sobre la sexualidad humana, si tenemos que educar la juventud y la niñez y repasarle a los adultos la importancia de estos temas, las enseñanzas bíblicas sobre estos issues sociales. Un 44% dice que la Biblia es clara y decisiva en relación al tipo de candidatos al cual se va a votar por. Esto es interesante porque un 56% dice que no. Ven acá, ¿qué tiene que ver los valores de un candidato a la gobernación? ¿Qué tiene que ver los valores de un candidato a senador o a representante? Lo que hemos visto en este cuatrienio. En este cuatrienio hemos visto una serie de legisladores que llegaron allí con una agenda y busca toda esa serie de proyectos. Ese proyecto de ese senador independiente, que eso es otro engendro, de penalizar, criminalizar a los padres dentro de la ley de maltrato de menores, a un padre que lleve un niño a consejería y administración para que viva conforme al sexo biológico y cromosómico de nacimiento. Para ellos eso es un crimen. Pero hay que llevarlo y desviarlo a la desviación sexual de otras opciones de vida. Para ellos eso está correcto. Y para eso trataron y gracias al gobernador que colgó ese proyecto que quería darle poder a ese colegio diabólico de trabajo social, que lo que fomenta es toda esta ideología. Entren a su página, busquen la revista Voces y miren todo lo que empujan y todo lo que dicen, todo lo que ellos enseñan en ese colegio. Pues querían enmendar la ley para darles un poder para perseguir a los pobres trabajadores sociales que no piensan como ellos. El gobernador se la vetó, veto de bolsillo. Ahora van a tener que espadearle al próximo cuatrenio. Y yo espero que limpien esa legislatura, que esos que se infiltraron allí con un disfraz de trabajador social y legislador, tratando de enfermar una clase que es noble, que es decente, que es buena, que es íntegra, para sembrarle la ideología de género, para empezar a agarrar niños y empujarlos a todo ese proceso de transicionar biológicamente, queden sin esa plataforma social. Por esto es que hay un 56% de la gente en la iglesia que no entiende la importancia de que esos políticos o esas personas que aspiran a estos cargos sean personas que tengan una visión social sana, una visión social de enfoque salubrista, no como el que anda por ahí con una bata y un estetoscopio sin licencia, haciéndose pasar por médico, empujando la droga, reclutando nuevos adictos, fomentando la droga, como un parásito viviendo de fondos federales a través de su vida, y cada vez que tú los escuchas hablar de enfoque salubrista, lo que es cómo meterle más droga a esta gente. De hecho, investiguen bien esos centros de cannabis. Yo espero que a partir de enero tengamos una nueva visión policíaca, una nueva visión del Departamento de Justicia, del Departamento de Salud, donde se intervengan con estos centros de cannabis, donde se empiecen a investigar los dueños de estos lugares, donde se miren bien esos alegados inventarios, donde se mire bien dónde se está comprando, qué se está comprando y quién está vendiendo, para empezar a investigar, rastrear, identificar y localizar y empezar a someter estos casos. Esto es fundamental. Vuelvo y te recomiendo la importancia de la palabra, como dice el libro de Esdras,
y vimos ya en ese capítulo 10, lo dice de una manera bien clara, la iglesia tiene que regresar a la centralidad de la palabra del Señor. Nada supera la palabra de Dios. Lugares donde tú ves que cuestionan la palabra, sal corriendo de ahí. Sitios donde han sustituido la palabra para hablar de cualquier cosa, no te debes congregar ahí. Estos nuevos enfoques que hay en estos movimientos, en las históricas, que ya se están secando, se están muriendo, están como un árbol seco, tienes que salir corriendo de ahí, porque tan pronto tú ves esos pastores con con ese afeminamiento, que tú los ves, hermanos, vamos a leer el Salmo 23, pero partido hasta los lerenes. Eso es un espíritu, necesitan liberación. Necesitan la gracia, la misericordia de Dios, que rompan cadenas, que rompan ligaduras de muerte, que se pudran los yugos opresores. Y van a venir estos teólogos, que si los malacos, y los molocos, y empiezan con todo este tipo de babosadas. Abre los ojos bien. Si los escuchas hablando de todas, todos y todes, sal corriendo de ahí. Ese púlpito se enfermó, ese púlpito se contaminó, se van a llevar enredados a tus hijos. No los puedes dejar solos. Les van a empezar a inyectar cosas en esas escuelas bíblicas. Yo recuerdo un expositor, lo voy a buscar para traerlo, donde en una de esas lecciones terminan orando en el Dios Padre y Madre. Gracias a Dios votaron al editor de esa temporada, tuvo que ir a la diáspora por ahí a dar bandazo, pero son gente que siguen haciendo daño, porque van a algún lugar, se venden como los más bíblicos, pero van a un instituto, van a un seminario, van a dar un taller, y lo que hacen es enfermarle la mente a los estudiantes. Por eso es que hay que ir a institutos buenos, universidades buenas de Biblia. Por ejemplo, la Universidad Pentecostal Mizpa, usted puede estudiar ahí. Es una universidad de confesional que se acerca a la Biblia como palabra de Dios. La Universidad Teológica del Caribe, la Universidad Teológica de la Alianza, que esos están allí en Atorrey, son instituciones buenas. Tiene lo de Asambleas de Dios, tiene un buen instituto. Hay otros institutos pentecostales muy buenos, pero hay que tener cuidado con unas instituciones teológicas que tienen una ensalada de gente en su junta que, uno, no tienen moral, dos, llevan una doble vida, tres, no les importa lo que enseñan en sus púlpitos. Cuando en una institución teológica traen un maestro a dar clases de religiones afroantillanas y el profesor es un practicante yoruba en una institución teológica, ya esa institución se pervirtió. Perversa, cuando fomentan la práctica de la homosexualidad y el lesbianismo institucionalmente. Esa gente está en Sodoma y Gomorra, y sus diversas denominaciones deben estar abriendo los ojos y decir: yo no puedo cooperar, como dice Romanos capítulo 1 y verso 32, que ustedes son unos pervertidos, pero el grupo más pervertido es el que se complace con el que lo practica, con el que aplaude como una foca, con el que le mete dinero a eso, sabiendo lo que está ocurriendo. Puerto Rico necesita regresar a la centralidad de la palabra de Dios. Tienen que, como hizo este hombre aquí, dijo: vamos a limpiar los púlpitos, vamos a traer sanidad al pueblo que nosotros le estamos ministrando, vamos a proteger esa niñez. Repasen lo que dicen esos textos que están en la Escritura, porque usted cree que la mayoría de las iglesias evangélicas y pentecostales tienen el púlpito en el altar, y tienen una Biblia. Antes se usaba una Biblia bien grande y estaba ahí. Eso era para recordarle al que dirige el culto y al que va a predicar que tiene que hablar de la palabra, que no puede estar hablando otra cosa que no sea la palabra de Dios. Están ahí en el medio porque es la centralidad de la palabra. O sea, hay una serie de simbología que está bien latente. La gente tiene una Biblia, la lleva, la lee. En muchos lugares ya el sermón queda grabado ahí, queda expuesto para que usted lo pueda reflexionar. En algunos sitios, como en el Centro Cristiano Vida Abundante, te dan el bosquejo que el pastor usa para predicar. Para que tú te sientes a leer, a escudriñar y ver la pertinencia. Tenemos una crisis de violencia en Puerto Rico porque no hemos visto la palabra. El origen de la violencia, Caín mata a Abel porque él tiene problemas con Dios. Cuando tú llevas al ser humano a la comunión con Dios, ese ser humano tiene paz con Dios, paz consigo mismo y paz con el prójimo. Por lo tanto, el nivel de violencia baja. Las cárceles, donde se le mete palabra de Dios a los confinados,
donde se les permite escudriñar en la palabra, donde sistémicamente hay estudios bíblicos, el nivel de violencia es mínimo. El uso de drogas es mínimo. Siempre la hay, porque hay una empresa criminal que opera en los presidios desde cuando estaba aquel que después fue senador. Cuando él fue director de corrección fue que la droga entró a los presidios, pero una cosa salvaje. Él instituyó la droga en los presidios porque él creía en eso y lo fomentaba. Pero cuando entra la palabra es un filtro. Y yo quiero aprovechar un minuto sobre este tema para exhortar a la población confinada que no se meta a droga, que hay un movimiento que está tomando forma con todas estas discusiones económicas de minimizar los costos y empezaron a cambiar las leyes para tirarlos a la calle antes de tiempo, y eso es un enfoque. Y tiran a la calle a un asesino en serie y tú sabes, porque hay que bajar la población porque no hay dinero. Pero hay otros grupitos discutiendo. Escúchame bien, ese grupo se llamó Cambio 16, después era una comisión de adicciones, después es legalización de los estupefacientes. Ese grupo está hablando de eutanasia, ese grupo está hablando de exterminar presos. Escúchame bien, les van a meter fentanilo en las cárceles a mansalva, les van a meter que usen droga sin control, y usted se va a suicidar en la que usted usa esto. Está pasando en las calles afuera, pero ahora va a empezar a ocurrir adentro. ¿Y por qué quieren exterminar de estos confinados? Porque les cuesta, cada preso tiene un costo al año de yo no sé cuántos miles de dólares. Y cuando tú sumas eso, es un dinero bastante amplio, y estos grupos ya están hablando de eso. Están empezando a reflexionar. Obsérvalo, ya mismo viene un congreso de esto de adicciones, y va a venir un congreso de legalización de las drogas, y escúchalos bien. Se dicen salubristas, se disfrazan de médicos, pero son unos vividores, son unos vendedores de burro. Como esa anécdota con eso voy a cerrar el programa de hoy, que era un hombre que compra un burro y a los 5 días se le muere el burro, y va el que se lo vendió, y el que se lo vendió le dice: no, yo te vendí un burro que estaba vivo en el momento que yo te lo vendí. Y él dice: pues está bien, no te preocupes. Y hace una rifa, rifando el burro muerto. Y empezó a hacer una gran campaña, recuperó el dinero que pagó y un montón de dinero más. Y cuando se encuentra a este señor que le había vendido el burro, le dice: chachos, hice un montón de dinero con el burro que tú me vendiste. Él le dice: ¿cómo tú vas a hacer dinero con el burro que te vendí si estaba muerto? Y dice: no, yo hice una rifa. ¿Y cómo es eso? Si eso es ilegal. No, al único que le tuve que volver el dinero fue al que se lo ganó, que el burro estaba muerto cuando se lo fui a dar. Así que así hay gente, son vendedores de burro, son unos fracasados en la vida, logran unas posiciones de poder y se pasan vendiendo burros, sacándole el dinero a la gente, cogiéndolos de idiota. Viven como parásitos de todas estas propuestas, no sacan a nadie de la adicción a droga, lo dejan en la adicción a droga, están empujando ahora la eutanasia, se alían con unos cuantos políticos para legalizar todas las drogas, ya lo lograron con la marihuana, ahora van con la cocaína, la heroína y el fentanilo y todas esas cosas que ellos quieren estar empujando. Están coqueteando con algunos líderes, como hizo un ex secretario de salud. Yo tengo el recorte, lo voy a traer al programa para enseñárselo, que eso va a traer dinero. No están pagando IVU, no están pagando arbitrio, están robando como una cosa increíble, se están enriqueciendo. Vayan a las carreteras para que vean los carritos que están guiando, y aquí nadie los investiga, nadie los acusa, nadie los encausa, y están por la libre. Ha llegado el tiempo de regresar a la palabra. Ha llegado el tiempo de respetar los valores. Abran los ojos, elijan bien, miren la trayectoria de los diversos políticos que se están llenando la boca diciendo que tienen valores, y mira el fruto que están dando, porque han votado en el pasado, que han promovido, que han hecho, y como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. 999-0335 es el teléfono a llamar. También me puedes localizar en el 787-6870 en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, en la esquinita del Cementerio Nacional, carretera 168, esquina calle 1, en la urbanización Riverview. Repito el teléfono allí, es el 787-6870. Aquí
tenemos el 787-999-0335. Los domingos estamos de 9 a 10 y 30 de la mañana y de 11 y 20 a 1. Los martes de 7 y 30 a 9 de la noche y los domingos también de 7 y 30 a 9 de la noche. Y miércoles tenemos una reunión de oración desde las 9 de la mañana. Así que estás invitado a que compartas con nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Le hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-6870. 787-6870. Será hasta la próxima semana.